Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Semana de menos a más en renta variable, después como siempre vamos a ver niveles relevantes en los gráficos, pero antes me gustaría poner un poquito de perspectiva. Para ello vamos a comenzar con esta primera diapositiva, cortesía de Ryan The Trick, una diapositiva que nos muestra los mercados alcistas en el S&P 500 desde el año 1950. Este último mercado alcista en el que llevamos inmersos comienza en el 12 de octubre de 2022. Desde esa fecha llevamos una revalorización del 43,4% y una duración de 18,7 meses. Bien, teniendo esto en cuenta, si lo comparamos con anteriores mercados alcistas, vemos que la media de revalorización sería de un 157,8%, por tanto, en este último mercado alcista estamos bastante lejos de esta media. Ojo, no tenemos por qué llegar a este nivel. Por ejemplo, en el mercado alcista iniciado en 1966 solo se alcanzó un 48% de revalorización, pero digamos que en general las subidas suelen ser bastante más importantes. Ahora, en cuanto a meses, pues también estamos en una etapa temprana del ciclo, si tenemos en cuenta los mercados alcistas anteriores. Aquí el mercado alcista más corto fue bastante reciente, se inició con la caída del coronavirus, el 23 de marzo de 2020. Aquí se hizo mínimos y desde esa fecha duró el mercado alcista 21 meses. Eso sí, la revalorización fue de un 114%, muy por encima de la revalorización actual del 43,4%. Por lo tanto, si tenemos en cuenta por un lado la revalorización y por otro lado la duración en meses de los últimos mercados alcistas, podríamos pensar que este último mercado alcista, iniciado el 12 de octubre de 2022, a priori no parece que esté terminándose. Además, tenemos objetivos alcistas activados tanto en el S&P 500 como en otros índices, los venimos comentando en los resúmenes semanales, después los veremos, por lo que por todo ello, a medio plazo soy optimista. Ahora, también es bastante interesante esta última columna. Aquí nos refleja si el mes desde donde se inician las subidas de los mercados alcistas es octubre o no lo es. Si tenemos en cuenta los últimos 13 mercados alcistas, llama la atención que en 6 de los 13, es decir, prácticamente el 50% de los mercados alcistas inician las subidas en octubre. Bastante llamativo. También es bastante llamativa la siguiente diapositiva y es que, como sabéis, el S&P 500 tiene ganancias de media anuales entre el 8 y 10%. Ahora bien, aquí tenemos datos desde el año 1950 y a pesar de que la media se sitúa entre un 8 y 10% anual, solo en 4 años desde el año 1950 hemos tenido rentabilidades en esos rangos de beneficios. Aquí aparecen reflejados con estas barras dibujadas en color naranja. Ahora mismo tenemos rentabilidades ligeramente superiores al 8% en el S&P 500. A tenor de datos anteriores sería bastante raro acabar en ese rango de beneficios, por tanto te lanzo la pregunta. ¿Crees que de aquí a final de año el S&P 500 va a tirar para arriba o por el contrario vamos a tener rentabilidades muy inferiores al 8%? En cuanto a la reunión de la Reserva Federal que tuvo lugar esta pasada semana, no ha habido cambios en los tipos de interés, pero sí ha habido un anuncio de cierta importancia por parte de Powell, y es que en junio va a comenzar a desacelerar el ritmo del QT. ¿Qué es el QT? El Quantitative Tightening. Aquí podemos ver en este gráfico, cortesía de Charlie Vilello, el total de activos de la Reserva Federal. Desde abril del año 2022 hasta hoy hemos visto cómo ha disminuido en 1,6 trillones de dólares. A eso se refiere el QT, es decir, a la reducción del balance de la Reserva Federal. ¿Qué consigue con eso? Esto digamos que es una política restrictiva. A raíz del COVID prácticamente había duplicado el balance de la Reserva Federal y a partir de ahí ha tenido una reducción, pero faltaría mucho para compensar las fuertes subidas previas. Ahora lo que ha dicho Powell es que en vez de reducir 95.000 millones de dólares al mes, va a reducir únicamente 60.000 millones de dólares al mes. ¿Y cuándo se van a reducir finalmente tipos de interés? Si recordáis, a principios del año se descontaban 6-7 bajadas de tipos para el año 2024. Yo ahí comentaba que me parecían demasiadas, que todo era posible, pero que no veía probable tanta bajada de tipos. Bueno, pues ya estamos en mayo, de momento no ha habido ningún tipo de cambio y si nos vamos a la próxima reunión de junio, ahora mismo se está descontando con un 92% de probabilidades que tampoco va a haber variaciones en los tipos de interés. Fíjate que este porcentaje hace un mes era del 37,7%, es decir, hace un mes
se estaba descontando que en junio, con un 62,3% de probabilidades, los tipos de interés iban a estar por debajo de niveles actuales. Si nos vamos a la reunión de julio, para julio tampoco se esperan cambios en tipos de interés. Ahora mismo la probabilidad estaría al 63,4% de mantener tipos, y teniendo esto en cuenta ya solo nos quedarían 3 últimas reuniones de ahí a final de año. Además, Powell, tras los últimos datos de inflación, comentó que todavía necesita más pruebas para poder bajar tipos, así que de momento no parece que vaya a haber novedades en este sentido. En cuanto al sentimiento de mercado, esta semana hemos tenido un aumento en el porcentaje de alcistas, hemos tenido ya una vuelta a niveles medios. Fíjate que la media está en un 37,5 y ahora estamos en 38,5% de alcistas. Bueno, aquí no tiene en cuenta ni el jueves ni el viernes. Probablemente este porcentaje de alcistas ahora mismo, si hicieras la encuesta, sería superior. Por tanto, ahora mismo niveles neutrales ligeramente por encima de la media de alcistas. Bien, visto un poquito la perspectiva de mercado, nos vamos ya a lo verdaderamente importante, nos vamos a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Bien, pues comenzamos como siempre por el Nasdaq 100, índice tecnológico que a medio y largo plazo continúa en tendencia alcista, aunque en el corto plazo ha venido corrigiendo desde niveles de 18.464. Aquí marcamos la zona de soporte importante de corto plazo en los 17.765 y a partir de ahí caídas hacia la zona de la media. La zona de la media, que es una primera zona de soporte importante, sirvió para frenar las caídas del precio, desde ahí tuvo un rebote y ahora veremos si estas caídas desde máximos de este año han sido ya suficientes o si por el contrario necesita regular un poquito más indicadores. Para mí sería sano que siguiese corrigiendo antes de retomar las subidas. ¿Qué niveles por tanto a tener en cuenta? Bueno, pues primera zona de soporte, este hueco dejado en la sesión del viernes, la media de 200 y niveles de 16.973. Zona de resistencia, zona de máximos históricos en los 18.465. Si nos vamos al SP500, comentamos el objetivo que todavía tiene pendiente de largo plazo, objetivo por segundo gran impulso alcista hacia niveles de 6.050 puntos, es decir, una revalorización desde niveles actuales de aproximadamente un 18% como mínimo. Bien, esto para medio y largo plazo. Para corto plazo también se encontraba corrigiendo. La corrección ha sido de momento un poquito escasa, veremos si tiene continuidad, veremos si tiene una segunda pata bajista. De momento tendría primera zona de resistencia este entorno de los 5.146 aproximadamente y después ya máximos históricos en los 5.265. Primera zona de soporte el hueco del viernes y niveles de 4.953. En caso de perder 4.953 quizás veamos una corrección un poquito mayor para ir a testear la zona de la media. Por tanto, a medio y largo plazo soy positivo, a corto plazo de momento precaución. Nos vamos al siguiente índice, Dow Jones, que también tiene objetivo activado por segundo impulso alcista, en este caso hacia la zona de los 47.250. Primera zona de resistencia los 38.800 y después zona de máximos históricos en los 39.889. Primera zona de soporte la media y los 37.611. De momento en esta pequeña corrección ni tan siquiera llegó al 38% Fibonacci de lo que había subido previamente. Para mí sería bastante positivo que siguiese corrigiendo y a partir de ahí, si te deja alguna pauta de giro, sería bastante interesante incorporarte en caso de que no estés en renta variable. En cuanto al Russell 2000, una semana más comentamos el objetivo que tiene pendiente, objetivo por triple suelo hacia niveles de 2.408. Tiene primera zona de soporte importante, la zona de la media, y niveles de 1.906. Desde aquí ha venido este último rebote. Primera zona de resistencia los máximos de la vela del viernes y después niveles de 2.167. Respecto al SP600, otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, tenemos aquí el gráfico donde también podemos ver un objetivo que tiene pendiente, en este caso por doble suelo o canal lateral roto al alza. El objetivo sería la zona de los 1.572 puntos. Además, si supera 1.477, activaría un segundo gran impulso hacia la zona de los 1.940 puntos. Como primer soporte importante de corto plazo tendríamos esta zona sombreada azul en el entorno entre los 1.234 y 1.238 puntos. Zona de resistencia los 1.351. Si nos vamos ya para Europa, tenemos aquí el gráfico del DAX, que en el medio y largo plazo tiene todavía activado un segundo gran impulso alcista Fibonacci. El objetivo sería la zona de los 19.720. En el corto plazo se encuentra corrigiendo desde la zona de los 18.567. Esta sería una zona de resistencia importante. Y una zona de resistencia intermedia sería esta otra zona en el entorno de los 18.236.
primera zona de soporte los 17.626, en caso de perder este mínimo quizás pudiéramos tener una corrección mayor para ir a testear la zona de la media y este antiguo hueco alcista. Si nos vamos al Eurostoxx, situación similar al DAX, con objetivo de largo plazo activado hacia la zona de los 5.300 puntos por segundo impulso alcista. Tiene una primera zona de resistencia en esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 5.036 y después máximos históricos en los 5.121. Zona de soporte los 4.884 puntos. Si nos vamos al IBEX, índice español, vemos que esta semana no ha podido con la zona de resistencia que marcamos, esta zona sombreada amarilla, y desde los 11.228 han tenido caídas. Esto en cuanto a resistencias, primera zona de soporte importante los 10.499. En caso de perder este nivel, precaución porque estaría activando una divergencia bajista. Si nos vamos al CAC, índice francés, tiene buen aspecto técnico de medio largo plazo con la media de 200 en fase ascendente y soporte relevante de largo plazo en el entorno de los 6.773. Como niveles relevantes de corto plazo tendríamos una primera zona de soporte en los 7.899, después en los huecos alcistas y en la media de 200. Primera zona de resistencia los 5.000, quiero decir los 8.148 y después ya los máximos en los 8.253. Respecto al MIP, índice italiano, vamos a verlo en Visual Chart, no sé por qué no me actualizó el gráfico Pro Real Time, pero bueno, aquí lo tenemos, con fortísimas subidas y tras haber cumplido los objetivos que habíamos marcado, ahora parece que está consolidando un poquito. Tiene primera zona de resistencia la directriz que une máximos, primera zona de soporte esta directriz que une mínimos. Ya soporte de más relevancia para medio plazo la media de 200 que está en fase ascendente. Respecto al Nikkei, después de haber cumplido los objetivos que habíamos propuesto, aquí últimamente decíamos que tenía un soporte de corto plazo en los 38.260 y que había que tener precaución si perdía este mínimo porque estaría activando una divergencia bajista. Bueno, perdió este mínimo y a partir de ahí caídas. Aún le quedaría un poquito más de margen para seguir cayendo porque la divergencia de momento no está cumplida. El objetivo sería la zona de los 35.800, 35.850 aproximadamente. Por tanto, cierta precaución. Primera zona de resistencia los 38.560, los 39.760 y niveles de máximos históricos en los 41.087. Hoy vamos a ver también el gráfico del Hansen, donde aquí marcamos una zona de resistencia muy importante en esta zona sombreada amarilla. Zona importante de resistencia de corto plazo. Decíamos que mejoraba si superaba esta zona. Pues bien, superó este nivel y a partir de ahí subidas importantes. Ahora la vela que nos deja el viernes es una vela doji de indecisión. A partir de ahí hay que tener cierta precaución de corto plazo porque ya estamos alejados de la zona de la media de 200 sesiones, por tanto no quiere decir que no pueda seguir subiendo, pero cierta precaución en el corto plazo. La zona de la media es la primera zona de soporte importante y después ya soporte importante también en los 16.045. Ya para medio largo plazo daría una señal muy importante de mejoría en caso de superar los 22.770. Es decir, en caso de superar esta otra zona sombreada amarilla. En caso de superarla estaría activando una especie de lateralidad rota al alza o una especie de doble suelo. Respecto al VIX, índice de volatilidad, si recuerdas aquí, tras la aparición de esta vela, decíamos que esta vela era bastante positiva, era una vela que marcaba resistencia en los 21.58 y que probablemente trajese caídas en la volatilidad, lo cual favorecía la recuperación en renta variable que hemos tenido los últimos días. Aquí, de hecho, la sesión del jueves y la sesión del viernes hemos tenido también caídas en volatilidad, lo cual ha favorecido el rebote de los últimos días en bolsa. Bien, ahora ya estamos en niveles bajos de volatilidad, podría seguir cayendo, tiene una primera zona de soporte los 13.48 y después zona de soporte importante entre los 12.10, 12.37. Primera zona de resistencia los 16.42, zona de 17.66 y los 21.58. En el apartado de acciones vamos a empezar por Adobe. Esta semana vamos a analizar las FAANG, vamos a analizar Microsoft, Alphabet, Amazon, es decir, vamos a actualizar las grandes compañías americanas. Probablemente también suba análisis de acciones del IBEX, así que si no estás suscrito, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos vídeos. Ahora, respecto a Adobe, aquí tenemos el gráfico, un gráfico que se había deteriorado tras perder la zona de los 563, aquí decíamos que se había perjudicado su aspecto técnico en el corto plazo e incluso marcamos después un objetivo por segundo impulso bajista. Bien, pues ya se ha cumplido el segundo impulso bajista, ya no tenemos por tanto ningún objetivo bajista pendiente y ahora veremos si es capaz de reestructurarse al alza.
De momento la media está en fase descendente y es una zona de resistencia importante y también tiene resistencia importante en este hueco bajista. Si nos vamos a un gráfico semanal vemos que es interesante que está sobre la media de 200 sesiones, veremos si desde aquí es capaz de reaccionar al alza. Esta es una zona de soporte importante de largo plazo. También es una zona de soporte importante de largo plazo el 61,8% de la última subida, es decir, zona de los 415 aproximadamente. Ya hemos tenido una corrección proporcional al 50% Fibonacci de lo que había subido previamente y volviendo al gráfico diario vemos que habría activado una especie de doble suelo con ligera divergencia alcista, por tanto cierta mejoría en el corto plazo, zona de soporte en los 460,36, aunque de momento cierta precaución porque la media baja y porque tiene este importante hueco bajista. Veremos, como decimos, si es capaz de reestructurarse. Bien, nos vamos a ver ahora el aspecto técnico de una compañía que tiene objetivo alcista activado, ticker TNL, una compañía que tendría activado un objetivo por doble suelo o canal lateral roto al alza. El objetivo sería la zona de los 53,50. Tiene una primera zona de soporte, esta antigua zona de resistencia, de momento desde ahí ha rebotado el precio, también tiene soporte en la zona de la media y niveles Fibonacci de esta última subida. Primera zona de resistencia los 46,65 y después zona de resistencia los 49,02. Nos vamos a la siguiente, Broadcom, una compañía que ha tenido fortísimas subidas, tal como podemos apreciar, unas subidas que han sido bastante escalonadas, realizando mínimos y máximos crecientes. De momento no ha dado ninguna señal de debilidad y tendría primera zona de soporte la media de 200 sesiones y después la zona de los $1.197. En caso de perder este nivel, cierta precaución porque estaría perdiendo un primer nivel de soporte importante de corto plazo. Después zona de soporte en los 1038, en esta zona entre los 892 y 906 y si nos vamos a un semanal vemos que el precio estaría un poquito alejado de la media de 200. Ahora sería más un mantener que un comprar. En cuanto a la siguiente, Eli Lilly está en una situación bastante similar. Vamos a empezar a analizar gráfico semanal, donde el precio está un poquito ya alejado de la media de 200 sesiones tras las fuertes subidas previas. Nos ha dejado aquí una resistencia en el entorno de los 800,78. La vela del viernes no ha sido demasiado positiva y si nos vamos a un gráfico diario, tiene una primera zona de soporte en los 718,30. Cierta precaución si pierde este nivel porque estaría activando una especie de doble techo. Eso sí, yo aquí no me pondría corto ni loco. Es una acción bastante alcista, aunque repito, cierta precaución en el corto plazo si pierde este nivel. Después tendría soporte en la directriz que une mínimos, en este hueco alcista y en la media de 200 en diario que está en fase ascendente. Nos vamos a la siguiente, Shockwave. Esta es una petición que me hicisteis, aunque aquí técnicamente habría poco que analizar. Ya vemos que en los últimos días no está haciendo prácticamente nada y esto es así por la oferta de compra de Johnson & Johnson. En teoría el precio de compra de Johnson & Johnson por esta compañía ha sido de $335, por tanto se está descontando que se va a realizar esta compra. Ya hay poco upside, yo aquí ya no estaría en este valor. Personalmente no me compensaría que el precio llegase a 335, no me compensa el riesgo, porque en caso de no producirse esta adquisición, quizás pudieran venir caídas importantes. Por tanto, yo aquí no estaría, repito, como digo siempre, la responsabilidad es de cada inversor. Nos vamos a la siguiente, Accenture, una compañía que hace tiempo cumplió el objetivo que habíamos marcado por este doble suelo y después de cumplirse el objetivo, tras perder este mínimo, te activa una divergencia bajista que ya estaría más que cumplida. Por tanto, comportamiento de libro de Accenture. Ahora tras estas caídas, la media se está girando a la baja de nuevo. Esta sería una primera zona de resistencia importante y también podríamos marcar como resistencia niveles Fibonacci de la última caída. El 61,8 pasaría ahora mismo por los 351,6. Tiene primera zona de soporte los 298,10 y después esta zona sombreada amarilla entre los 283,6 y 286,29. Si nos vamos a un gráfico semanal vemos que tras estas últimas caídas el precio está sobre la media de 200, veremos si es capaz desde aquí de reestructurarse de nuevo al alza. De momento precaución en gráfico diario porque la media está girada a la baja y es una zona de resistencia importante. Sin embargo, si es capaz de dibujarte alguna figura de vuelta podría ser interesante para incorporar de nuevo a cartera.
Nos vamos a la siguiente, 3M, donde aquí habíamos hablado que tras la superación de esta zona sombreada amarilla tiene objetivo activado por hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de $110. Ahora mismo estaría a mitad de este camino, veremos si finalmente termina por cumplir el objetivo. Tendría primera zona de soporte este hueco alcista, después niveles de 88,9, zona de la media y niveles de 85,6. Anularía el objetivo en caso de perder la zona de los 75,15. Nos vamos a la siguiente, ticker EQH, una compañía que tendría activado un objetivo por segundo impulso alcista hacia la zona de los 47,20. Objetivo que tiene pendiente, objetivo de medio plazo. En el corto plazo, cierta precaución si pierde el nivel de 35,49. Cierta precaución porque si pierde este último mínimo estaría activando una pequeña divergencia bajista. Después tendría soporte en la zona de la media, en los 32,96 y en los 31,56. Nos vamos a la siguiente, NIO, una compañía que ha tenido grandísimas caídas desde los $67 a niveles de 3,61, es decir, el gráfico habla por sí solo, tendencia bajista bastante clara, y a pesar de este último fuerte rebote de corto plazo desde los 3,61 a niveles de 5,67, a pesar de este fuerte rebote de corto plazo, de momento nada ha cambiado para medio largo plazo. La media está en fase descendente, es una zona de resistencia importante y también tendría zona de resistencia importante en los 6,34. Este tipo de valores con un gráfico tan deteriorado son bastante peligrosos. Yo aquí le exigiría que me hiciese algún tipo de suelo bastante claro para incorporarme al valor. No tendría en este sentido ningún tipo de condescendencia, le daría poquito margen y sería bastante exigente para comprar NIO. Personalmente, para que yo compre NIO, para que compre este tipo de compañías con grandes altibajos, con grandes caídas, necesito verlo muy pero que muy claro, y de momento, a pesar de este último rebote, de momento tiene muchos obstáculos por el camino. Me gusta ir a lo fácil y aquí de momento nada está claro. Nos vamos a la siguiente, una compañía muy interesante del sector de ciberseguridad. Estamos hablando de Palo Alto Networks, una compañía que había subido bastante desde los 132 a niveles de $381, pero una compañía que aquí te dejó un importante hueco bajista. Tras la aparición de este hueco importante bajista, decíamos que había que tener precaución porque este tipo de huecos es bastante difícil que se cierren a la primera, y desde que se produjo este hueco pues parece que está teniendo un comportamiento bastante lateral. La media se está aplanando, veremos si es capaz de reestructurarse al alza, pero repito, de momento yo tendría precaución. Tiene zona de soporte importante en esta zona sombreada amarilla en los $260. En caso de perder este nivel, muy probablemente tengamos más caídas. ¿Cuál sería la siguiente zona de soporte importante? Esta otra zona sombreada amarilla en el entorno de los 213,63. También tendría soporte intermedio en este hueco alcista. Nos vamos a la siguiente compañía que me habéis pedido, una compañía de la bolsa sueca, Exatronic, una compañía que venía tras fortísimas caídas, pero que está mejorando poco a poco su aspecto técnico. Aquí incluso hasta podríamos marcar una especie de lateralidad rota al alza, con objetivo zona de los 43,15. Ahora la media parece que pasa de estar en fase descendente a de nuevo girarse al alza. Por tanto, en el corto plazo está mejorando. Aquí te había dejado un hueco alcista que de momento sigue sin rellenarse, lo cual es positivo. Esta vela también ha sido positiva y también ha sido positivo superar resistencias de corto plazo. Por tanto, mínimos y máximos crecientes en el corto plazo, objetivo activado, y mientras sea capaz de respetar estos mínimos, mientras no se cierre este hueco alcista, quizás podamos ver más subidas. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que la media de 200 está en fase descendente, pero tendríamos margen para continuar con las subidas y tener cierta reversión a la media. Otra compañía que me habéis pedido sería Global Dominion, que está en una situación un tanto compleja a nivel técnico. Tendría objetivo activado por divergencia alcista hacia niveles de 3,82, aunque después de activar la divergencia está teniendo un comportamiento bastante lateral. De momento está activada mientras no pierda los 2,98 y antes de llegar a este soporte importante tendría un soporte intermedio también bastante importante en los 3,17. Ha sido positivo superar la resistencia de los 3,45. Ahora veremos si es capaz de batir el nivel de los 3,63 para tener el camino libre para ir a buscar el objetivo. Ahora bien, también tendría resistencia en la directriz bajista que viene uniendo máximos. Si vemos esto con poco zoom, podemos ver que lo que quizás esté haciendo el precio sea una gran cuña descendente. Veremos si continúan las subidas que hace el precio en la directriz bajista principal.
Si desde aquí, si continúan las subidas y el precio se ve rechazado por esta directriz, yo le empezaría a dar ya bastante validez a esta gran cuña descendente, lo cual suele tener implicaciones alcistas en el valor. Pero para ello tendría que superar la directriz bajista principal posteriormente para activar objetivos. Bien, nos vamos ya a la siguiente, nos vamos a Enel, una compañía que tuvo fortísimas subidas desde niveles de 1,20 a niveles de 7,68, a partir de ahí te dibujó una estructura de rectángulo y máximos y mínimos decrecientes. ¿Cuándo se frenó toda esta caída? En niveles del 61,8% de lo que había subido previamente. Esta es una zona de soporte importante y desde aquí vino la recuperación del precio. Ahora está desarrollando mínimos y máximos crecientes, tendencia alcista, con primera zona de soporte en esta directriz que une mínimos en niveles de 5,66 y los 5,29. Primera zona de resistencia los 6,64 y la directriz que une máximos. En el apartado de divisas tenemos el gráfico del euro-dólar, gráfico semanal, donde seguimos sin muchas novedades, comportamiento bastante lateral en los últimos meses, zona de soporte importante los 1,0448, después en los 1,0601, primera zona de resistencia a la media, que fue justo donde se frenó las subidas de esta semana. También tendría resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos. Respecto al oro, se está tomando un descanso después de las fuertes subidas previas y tras cumplir todos los objetivos que habíamos propuesto. Aquí te dejó una vela con sombra superior alargada y a partir de ahí decíamos que podíamos ver un descanso en el precio. Bueno, pues este descanso se está produciendo. Tendría primera zona de soporte importante en la zona de la media que está en fase ascendente pero un poquito alejada del precio. Si nos vamos a la plata, también avisó de que podía venir un descanso con otra vela con sombra superior alargada. Además, esta vela se produce en una zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla. Pues bien, a partir de ahí hemos tenido un descanso. Vigilaría como zona de soporte importante la zona de la media que está en fase ascendente y zona de resistencia importante esta zona entre los 29,80 y 30,08. En caso de superar este nivel, lo más probable sería ver otro tramo al alza. Respecto al petróleo Brent, continúa con el objetivo activado por hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de 95,54, aunque en el corto plazo se ha complicado la situación técnica tras perder niveles de 88,80. Aquí te activó una estructura de rectángulo y a partir de ahí máximos y mínimos decrecientes. Veremos ahora si la media de 200 en gráfico diario es capaz de frenar las caídas del precio. Esta sería la primera zona de soporte, después tendría soporte en los 81,10 y anularía el objetivo alcista en caso de perder niveles de 76,61. En el apartado de criptodivisas tenemos aquí el gráfico de Bitcoin que se encuentra consolidando un poquito las fuertes subidas previas. Aquí perdió la directriz que venía uniendo mínimos y a partir de ahí máximos y mínimos decrecientes. Tendría primera zona de soporte los 57.235 y después la zona de la media. Primera zona de resistencia los 67.440 y después zona de los máximos en el entorno de los 74.380. Si nos vamos a Ethereum, también se encuentra consolidando un poquito las fuertes subidas previas. Daría una primera señal positiva de corto plazo en caso de superar estos máximos en el entorno de los 3.350. En ese caso estaría activando una especie de doble suelo. Antes de llegar a ese nivel tendría zona de resistencia en la directriz bajista que viene uniendo máximos. Primera zona de soporte los 2.831 y la media de 200 que está en fase ascendente. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.